Sean muy bienvenidos nuevamente a este canal, El Verdadero Conflicto. Estamos en el seminario de Apocalipsis y vamos a estudiar el capítulo número 5. Vamos a dar inicio, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Amante y buen Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado un día más de vida y también gracias por la oportunidad de poder venir aquí y aprender más de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si es que la presentación de hoy es el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, que es, como ya sabemos, la revelación de Jesucristo. En este libro encontramos que solamente se revela a Jesús en este libro. Y los puntos principales de este capítulo 5 es que vamos a ver qué hay en ese rollo. Se habla de un rollo, ¿qué hay? También que el Cordero es digno. Y Juan llora. Y todo esto es en una adoración que hay en el cielo hacia el Cordero. Y también vamos a ver algo acerca de cómo esto se miraría al final de los 1000 años. Y Apocalipsis 5, leo del versículo 1 al 3, dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y este nuevo capítulo es una continuación de la escena del salón del trono que vimos en el capítulo 4. Allí Dios está en el trono, pero su forma no es visible. También en ese capítulo se describen aspectos detallados de su gloria. Y Cristo inicialmente no está presente en la sala del trono. Él está, sin embargo, dirigiendo en lo que Juan ve. El juicio de los vivos está en marcha, y Dios es parte de una escena de juicio. Y ahora se ve la mano de Dios. La mano derecha significa que todo lo que sostiene es importante y está protegido. Además, esa mano sugiere que es un documento legal divino. Y se ven imágenes similares en Ezequiel 2, del versículo 9 al 10, donde una mano sostiene un rollo de un libro que contiene lamentaciones, duelos y aflicciones, que son juicios o destinos, decisiones judiciales y sentencias judiciales. Ellen G. White advirtió al pueblo de Dios que el 5º capítulo de Apocalipsis necesita ser estudiado de cerca. Es de gran importancia para aquellos que desempeñan futuramente una parte en la obra de Dios para los últimos días. Esto está escrito en el libro Testimonios, volumen 9, página 267. Y eso fue escrito por el año 1904 a 1909. Entonces los que terminan la última obra en la tierra, los 144,000, los que gritan el mensaje del fuerte clamor, deben entender Apocalipsis 5. Y aquí vemos el libro o pergamino que está en la mano derecha de Dios. Dice el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El rollo en la mano de Dios está sellado con 7 sellos, y este es un número perfecto o completo. Están numerados y están en una secuencia. Esos sellos significan que algo estaba perfectamente protegido de la comprensión. Cuando se abra el último, se revelará un misterio. Cuando hay 7 elementos numerados en la profecía, siempre se divide en forma de 4, 2 y 1, es decir, en 3 divisiones. 4 representarán un grupo, 2 se mantendrán separados y el último terminará la secuencia, y siempre asociado con la segunda venida de Cristo en un sábado o séptimo sagrado.
es el último de los números 7. Y el rollo está escrito por dentro y por fuera. Está lleno. Todo lo que se registra está terminado, o sea, está completo. ¿Y cuándo se puede leer el rollo? Solo después de que se rompa el último sello. Y esto es un punto crucial. ¿Y qué está escrito en ese rollo? Basándonos en Ezequiel 2:10, donde ese rollo estaba escrito por ambos lados, notamos que contenía lamentaciones y ayes. Tenemos la sugerencia de que se registra el destino o el juicio de ciertas personas. Dice Ezequiel 2:9, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Salmo 139:16 señala que todos nuestros días futuros están ordenados antes de que sucedan, lo que sugiere un destino predeterminado, ya sea decisión legal o juicio divino. Dice Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces hay una alusión a Daniel 7. El anciano de días se sentó, versículo 9. Es una escena del juicio. Se estableció el juicio, se abrieron los libros. Versículo 10. Es una escena del juicio. El Hijo del Hombre vino en las nubes al anciano de días para recibir su dominio. Eso está revelándose. El rollo de Apocalipsis 5 tiene un misterio dado a Jesús antes de que Él reciba ese dominio. Se sentará el juicio. En el versículo 26 es una escena única del tribunal de juicio y el milenio señalado en Apocalipsis. Y al final, en el versículo 26, todo se completa. En el Apocalipsis se ha consumado una escena de juicio, que Dios se sentó. Es el juicio de los vivos, pero antes de que se complete el rollo judicial, es entregado a Jesús. La apertura de los sellos es una preparación para abrir el rollo y estudiar su contenido. El rollo será entregado al Cordero. Otro proceso está por comenzar mientras el anciano de días está en su trono de juicio. Y vemos evidencia interna sobre ese pergamino. Recordemos que los sellos están numerados, por lo tanto secuenciados. Y antes de que se rompa el séptimo sello, se declara el segundo advenimiento de Jesús bajo el sexto sello. Apocalipsis 6:16. Por lo tanto, su contenido debe revisarse después de ese tiempo. Al final del sexto sello, hay silencio en el cielo. Apocalipsis 8:1. Y Apocalipsis 7 nos muestra 144,000 sellados de las tribus, indicando que salen del pueblo de Dios, el remanente, y también la gran multitud, la cual ha hecho su decisión a quién servir. El fin de la historia está a la vista. Dado que Jesús será el único que puede abrirlo, y dado que está en la mano de Dios, debe contener un misterio de Dios. Apocalipsis 17 dice que al sonar la séptima trompeta, el misterio de Dios estaría completo o completamente abierto. ¿Significa eso que el séptimo sello y la séptima trompeta ocurrirían juntos? Sí, y la revisión anotada en Daniel 7:26 está a la vista. Apocalipsis 11:15, en esa trompeta final, las voces celestiales anuncian los reinos del mundo han venido a ser de los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. El juicio ha terminado. Cristo ha salido victorioso. Dice Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No es solo la escena del juicio, sino la de la consumación, una escena redentora y la liberación. Si se abre después de la segunda venida de Jesús, debe contener registros distintos a los de los santos. Está a la vista la escena del juicio en Daniel 7:26. ¿Qué juicio ocurre después de la segunda venida? Es una revisión ejecutiva de por qué los malvados no fueron salvados.
y evidencia externa de lo que hay en el rollo, es un libro del destino que el Padre había escrito previamente. Salmo 139:16. El juicio investigador decidió quiénes conformarían el reino. Los malvados son asesinados antes del milenio. Sin embargo, son juzgados durante el milenio. ¿Cómo entonces fueron asesinados antes del juicio? Jesús sabrá quiénes formarán parte de su reino cuando Él venga. Los malvados mueren por el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8, Apocalipsis 6:16. El motivo por el cual no fueron escogidos debe estar registrado en ese rollo sellado. Cristo permite que esto suceda en un lenguaje simbólico. Mateo 25, del 31 al 46. El rollo debe revelar el juicio predictivo de Dios Padre. Si todos coinciden, el carácter de Dios quedará vindicado. Dice esta cita: allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y la Iglesia. Aquí estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes en las naciones. En lenguaje simbólico estaba contenida en ese rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su fin. Eso está en tomo 9 de Manuscritos Release, en página 7. Y este rollo fue escrito por dentro y por fuera. Juan dice: lloré mucho porque no se halló a nadie digno de abrir y leer el libro ni de mirarlo, en el versículo 4. La visión, tal como se le presentó a Juan, impresionó su mente. El destino de cada nación estaba contenido en ese libro. Juan estaba angustiado por la total incapacidad de cualquier ser humano o inteligencia angelical para leer las palabras o incluso para mirarlas. Su alma fue forzada a tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y, poniendo su mano sobre él con seguridad, dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto está en tomo 12 de Manuscritos Release, en la página 296. Y la sentencia del tribunal sobre esos malvados se produce durante el milenio. Y este rollo contiene el registro del mundo, los requisitos de Dios y el destino o juicio de la humanidad. Registra la misericordia y la justicia de Dios al tratar con los malvados. Ahí se revela el carácter eterno de Dios, pero no se abrirá hasta que venga Jesús. Y revisar el juicio de los malvados durante el milenio, basado en los estandartes divinos de Dios, será el último acto en la vindicación de Dios y la solución de los asuntos legales ante el tribunal del cielo. Si lo que Jesús hizo al separar las ovejas de las cabras coincide con lo que está en este rollo predestinado, Dios será vindicado. Mateo 25 y también Juan 5:22. En su venida Jesús, quien murió por todos, dictará sentencia contra aquellos quienes su sangre nunca limpió. Lo que el pergamino no es. Algunos creen que este rollo es el mismo que el librito en la mano de Jesús registrado en Apocalipsis 10. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La Escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro se proclamó: el tiempo no será más. Véase Apocalipsis 16. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse un pueblo para que resista en los últimos días. Eso está en tomo 2 de Mensajes Selectos, página 105. ¿Fue este libro del destino parte de Daniel? No.
La porción sellada de Daniel 8 al 12, la visión designada como la visión Chazón, fue sellada con un solo sello. Y Daniel ha estado en su lugar desde que se quitó el sello, y la luz de la verdad ha estado brillando sobre sus visiones. Está en su lugar, dando el testimonio que debía ser comprendido al final de los días. Eso está en Sermones y Charlas, tomo 1, página 225. Punto 2. Vemos que muchos sostienen que este libro es el libro de la vida y que Jesús viene a tomarlo para iniciar el juicio investigador. Y no hay registro de que el libro de la vida haya sido sellado. El rollo no se abre hasta después de la venida de Jesús. Para entonces el juicio de los santos estará completo. La revisión del libro de la vida. Este es el pergamino del destino. El juicio de los malvados es una obra distinta y separada del juicio de los justos y tiene lugar en un período posterior. Dice este libro, La fe por la cual vivo, página 210. Los santos que están con Cristo revisarán los registros de los malvados. Entonces tendrán acceso a este libro del destino que Dios hizo mucho antes. Entonces todos verán que el juicio de Dios fue correcto, que su misericordia y su justicia fueron correctas, su carácter quedará finalmente reivindicado ante toda la creación de Dios. ¿Por qué, si los malvados no se salvan, fueron prejuzgados antes de los 1000 años? 1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y esta es una afirmación o reivindicación final de Dios. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Dice 1 Corintios 4:5. Entonces es cuando el rollo, añadido a todos los registros celestiales, revela las cosas más profundas de la rebelión del hombre. Y Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. Daniel 7:22. Y notemos que este no es el versículo 9 que cubre el final del período de 2300 días, sino después de la segunda venida de Jesús, mencionada en 1 Corintios 6, 2 al 3, y comparado con Apocalipsis 24. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 4 y 6. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. 1 Corintios 6, 2. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces los que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Esto está en Maranata, el Señor viene, en la página 345. No solo los santos, los ángeles y los mundos no caídos verán su justicia y equidad al excluir a los malvados del reino, sino que todos los malvados algún día reconocerán su castigo eterno. Él convencerá a todos los impíos de todas sus obras. Judas 14 y 15. Todo pecador será llevado a ver y reconocer la justicia de su condenación. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 365. Y el Cordero es digno. Y
Y esto encontramos una pregunta angelical en el versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan es testigo de la pregunta de este ángel. Graba por primera vez escuchando una voz fuerte. Habrá muchos más a gran voz en Apocalipsis 14:7, 9:15, capítulo 5 en adelante. Y cada vez que se menciona esto, se relaciona con un mensaje que todo el mundo debe escuchar. Se aplica a un momento justo antes o durante el fuerte clamor, cuando el llamamiento final para aceptar a Jesús vendrá al mundo. Este periodo de tiempo es llamado en el Antiguo Testamento el tiempo señalado. Daniel 8:19 y Habacuc 2:2-3. Esta fuerte voz es otra pista de que los sellos son del tiempo del fin. La voz de Jesús, la puerta abierta, el juicio. Ahora hemos revelado un mensaje que avanza hacia el fin de los tiempos. Se están haciendo preparativos para otro juicio. Mientras Juan está en esa magnífica sala del trono, ante el mismo trono de Dios, se ve a Gabriel, el ángel fuerte, y hace una pregunta. El individuo, ¿quién debe ser elegible y estar calificado para romper los sellos, abrir el libro y revisar su contenido? Y aparentemente esa persona debe poder confirmar o validar lo que está en el pergamino, que es un idioma legal. Y esta es una información profunda. Se necesitaba una persona calificada. Cualquier persona o ser no calificado podría invalidar lo que estaba por suceder. Dios necesita a alguien que justifique su juicio y sus acciones anteriores. Necesita a alguien que sea tan puro y santo que pueda corroborar el juicio mismo de Dios. Necesita a alguien que sepa todo acerca de la difícil situación del hombre. Y antes de que se responda a la pregunta de Gabriel, viene la declaración, versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Jesús demostró ser un estándar de justicia como hombre. Es el árbitro de toda verdad, de la vida y de la muerte. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vivo y estuve muerto, y aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1:17-18. En su humanidad venció a los principados y potestades. Es el único ser en el universo digno de presidir el juicio o destino que Dios ha preordenado. Los malvados están muertos durante el milenio, cuando se abre este libro. Los mundos no caídos, los ángeles, las cuatro criaturas vivientes no pueden tomar la decisión final. Solo aquellos que fueron victoriosos sobre la maldad pueden declarar legalmente que es hora de terminar los casos ante el tribunal. La tarea especial de romper los sellos para abrir el rollo debe ser de quien sabe que traerá los eventos escatológicos finales. Y continuamos en el versículo 4-7, dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces vemos aquí que Juan llora. En el versículo 4 nos dice que: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y esta es una imagen fascinante. Juan está reaccionando con profunda tristeza
al igual que otros profetas como Daniel. Él quería ver algún hombre para abrirlo. Dios estaba a punto de castigar o ejecutar un juicio. Se sienta en el trono y los impíos serán condenados a muerte eterna. ¿Es eso justo? Juan también siente el valor de lo que hay en ese rollo y la urgencia de abrirlo. Todo al final de los tiempos depende de quién es digno. ¿Quién es digno de entrar en el reino? Es lo que es importante para ti y para mí. Y Juan fue un paso más allá. Estaba preocupado por quién era digno de terminar con la controversia sobre el pecado dentro del universo. El versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La vida y la muerte de Jesús le permiten abrir el pergamino del destino, para presidir las etapas finales de la historia humana, prepararse para reivindicar el carácter de Dios de amor, misericordia y justicia para el universo. La imagen de Dios en el trono con el rollo es aquella en la que Él espera que llegue el tiempo de la gran vindicación. Maravilla de maravillas. Jesús invitó a Juan al cielo para presenciar esa llegada y preparar el escenario para vindicar el carácter de Dios. Y ya no hay necesidad de llorar para Juan. Ya no conviene. Debido a su victoria, él tiene el permiso legal, la autoridad para abrir y revisar el rollo. Y no hay nadie más en todo el universo digno de abrir este pergamino. Él conoce el lado de Dios. Él también conoce el lado del hombre. Él es el abogado perfecto para Dios y el hombre. El Mesías del Antiguo Testamento está más relacionado con la descripción de Juan. En Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un bastajo retoñará de sus raíces. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estaba puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Jeremías 23:5 y 6 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y Juan ha estado en el cielo por llamado de Cristo, pero hasta ahora no se ha producido ningún contacto visible. Lo que Juan está a punto de ver es muy diferente del ser majestuoso que encontró en el primer día de la fiesta de las trompetas en Apocalipsis 1, 12 al 17. Esa introducción oportuna al libro proyecta un llamamiento. Prepárate, ha llegado la última oportunidad. Versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el cordero tiene características específicas. Vemos que está en medio del trono, que es un lugar de honor dentro del área de todos los seres celestiales, donde se está llevando a cabo el juicio. Se puso de pie, representando algo, un abogado. La imagen legal continúa. 7 cuernos, que significan poder total. 7 ojos, la habilidad de ver todo, ya sea a través de los ángeles. 7 espíritus, es omnipresente a través del Espíritu, que también es el ministerio angelical. Dios Padre, su Hijo y los ángeles trabajan juntos para distribuir el Espíritu Santo. Inmolado, aún sangrando, sangre a un suplicante, o poder para redimir los pecados a través de la sangre. Vemos que si nosotros amamos a Dios con todo el corazón, debemos amar también a sus hijos. Y este amor
es el Espíritu de Dios. Es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asimila nuestra vida a la del Maestro. Este está en el tomo 4 de Testimonios, página 223. El amor que nosotros compartimos es el Espíritu de Dios, nos dice. Es así como trabaja el Espíritu, o los 7 Espíritus, la presencia a través del Espíritu que viene a nosotros. Y Cristo es nuestro mediador y sumo sacerdote en presencia del Padre. Él fue revelado a Juan como el Cordero inmolado, como en el mismo acto de derramar su sangre en favor del pecador. Cuando la ley de Dios es presentada al pecador, mostrándole la profundidad de sus pecados, debe señalársele el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Debe enseñársele el arrepentimiento para con Dios y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Así estará la labor de del representante de Cristo en armonía con la obra de nuestro Salvador. Está realizando en el santuario celestial. Esto está en Testimonios Selectos, tomo 3, página 316. Y el Cordero de Dios nos es presentado como quien está en medio del trono de Dios. Él es la gran provisión por la cual Dios y el hombre están unidos y tienen comunión el uno con el otro. Por eso se describe a los hombres como sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, quien es el punto designado de reunión entre Dios y la humanidad. Testimonio para los Ministros, página 124. Y se desarrolla un relato escatológico y apocalíptico. El Cordero no solo redime, sino que proporciona poder para vencer a través de su Espíritu. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y han vencido a Satanás por la sangre del Cordero. No es de extrañar que luego veamos que los santos siguen al Cordero por donde quiera que va. Están en el cielo gracias a Él, y Él los adoptó en su familia. Versículo 7 dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y la imagen es solo del Cordero tomando un documento sellado del Padre, que Él compuso y selló durante una escena judicial consumada. Esto no debe tomarse como la coronación de Cristo resucitado, como en Hebreos 2, del 8 al 9, sino como el símbolo de un evento que aún tendrá lugar al final de los tiempos. Al permitir Dios que Cristo tome el rollo, Él ha recibido autoridad para comenzar a abrir cada sello, lo que conducirá hasta el fin de los tiempos. Luego revisará lo que Dios juzgó en la última fase de su obra judicial en el salón del trono. La mano derecha denota protección, Apocalipsis 1:20. Dios ha protegido ese rollo hasta que se encuentre un ser digno para tomar posesión de ese documento. Cristo, el Cordero del sacrificio, podrá conocer el sentido de la decisión de Dios porque se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. Él es capaz de discernir las razones de los veredictos del Padre como representante de la humanidad. Y Pablo hace una declaración fascinante. Dice Romanos 2:16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Y Dios ha emitido veredictos morales sobre la base de sus leyes. La revisión de sus conclusiones está diseñada para vindicar estas leyes, su gobierno y su carácter. Sigue diciendo Apocalipsis 5, del 8 al 11. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré,
y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Dice el versículo 8, y vemos que al tomar el rollo sellado con 7 sellos, ocurre una transición en la historia divina. El Cordero está a punto de inaugurar eventos que pondrán fin al conflicto entre el bien y el mal. El reino de Cristo contra el de Satanás. Instantáneamente los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran y adoran al Cordero. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de olores. Los olores son oraciones a los santos. El pueblo de Dios está en un tiempo de intensa oración. Son llamados santos o hagios, moralmente puros, como algunos en la iglesia de Filadelfia. Están orando, están viviendo. Y tomar el pergamino marca el inicio de los trámites para abrir su contenido. Anuncia que el fin de la historia de la tierra es inminente. Y una serie de himnos celestiales de alabanza llegan ahora ante Dios. La corte celestial en esencia está diciendo: tú eres digno de iniciar las etapas finales del conflicto del pecado y llevarlo a su fin. Recordemos los pensamientos de Ellen White de que incluso después de la cruz había problemas que los ángeles necesitaban resolver. El tiempo tuvo que alargarse, dice El deseado de todas las gentes, página 709. Y ahora toda la hueste angelical y la representación del universo están alrededor de su trono. En una gran teofanía de alabanza ahora están diciendo: ahora lo entendemos todo. Tú eres digno de poner fin a las cosas. Y dice la cita en Deseado de todas las gentes: sin embargo, Satanás no fue destruido entonces, y los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud y por causa del hombre. La existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Deseado de toda la gente, página 709. Dice el versículo 8, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los ancianos son los que sostenían las arpas y las copas. Esto se basa en la palabra griega teniendo, que es participio plural masculino, siendo los 24 ancianos su antecedente. Si comparamos con Crónicas 25 del 6 al 31. El arpa era como la lira del Antiguo Testamento, asociado con alabanza y el gozo de la experiencia de adoración. Más adelante en este libro se relaciona nuevamente con la música celestial. Las copas de oro eran un platillo de cuello ancho que se usaba para sostener y quemar incienso. En el Nuevo Testamento solo se hace referencia a ellos en Apocalipsis, capítulo 5, 8, 15, 16, 17 y 21. En otra parte de este libro contienen la ira de Dios. Aquí se usa positivamente para las oraciones de los santos. El incienso en el culto judío representaba un aroma de olor dulce que hacía que los antiguos sacrificios fueran aceptables para Dios. ¿Y por qué las oraciones de los santos? Representa un tiempo de intensa oración por parte del pueblo de Dios que está en gran necesidad. Se relaciona con el principio de dolores en Mateo 24:8 y la persecución que le sigue. Ha comenzado el pequeño tiempo de angustia, y esto se relaciona directamente con Apocalipsis 8 del 3 al 5, donde las oraciones de los santos llegan al altar y Jesús necesita más incienso. Los 24 ancianos son los redimidos de Dios y se les representa aquí como sacerdotes, cumpliendo Apocalipsis 1:6. Y es un tiempo de persecución y opresión. Y esta imagen singular se da dentro de una asombrosa escena de la corte del tiempo del fin.
una intensidad redentora en el cielo y en la tierra han alcanzado una altura nunca antes vista. Lo más interesante es que la palabra aquí para oraciones, proseuch, no es de alabanza, sino de petición. Estos santos abogan por el poder y la habilidad de limpieza para dar un paso al frente como los últimos evangelistas de la tierra. Así que podemos ver esta secuencia. Vemos la última fase judicial en la sala del trono de Dios. Y luego Cristo recibe el rollo legal y sellado, que podemos ver que es una preparación mental y espiritual de los 144,000 que está sucediendo. Y eso vemos que lo podemos juntar como la experiencia de la lluvia temprana. Después vemos la petición de los santos por el poder del cielo. Y luego veremos que se están abriendo los sellos y eso representa la lluvia tardía. Dice esta cita: podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Eventos de los últimos días, página 200. En este punto, los sellos no han sido rotos o abiertos. Los últimos 3 años y medio de tiempo de prueba aún no han comenzado, aunque las oraciones por la justicia divina pronto llegarán a los portales del cielo. Esas peticiones de ahora adquieren un significado especial. Los 144,000 están en las etapas finales de preparación para salir como sus testigos, que será el sello 1. Necesitan una experiencia de lluvia temprana. Es un tiempo de examen del corazón, es un tiempo de último aprendizaje de las verdades del tiempo del fin. Es la preparación final para recibir pronto la lluvia tardía. Con razón, las oraciones de estos santos se han intensificado. Y en el versículo 9 y 10 vemos la descripción del cántico nuevo. Y este es el primero de los 3 signos que se registran en este capítulo, acompañados por sus arpas. Los 24 ancianos transmiten información importante en letras grabadas. En el Antiguo Testamento, un cántico nuevo se relaciona con la alabanza y la acción de gracias a Dios por la victoria sobre los enemigos y la acción de gracias por la obra de creación de Dios. Aquí es una celebración de la victoria redentora de Cristo sobre los poderes del mal y el pecado, su dignidad, y los 144,000 están listos. Dice el versículo 10, y reinaremos sobre la tierra. Y esto es en el futuro, después de la segunda venida, cuando habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La recepción del libro, luego cantando el nuevo cántico de dignidad, es una manifestación realzada de que la consumación de la historia redentora está a la vista, y un agradecimiento asombroso de aquellos ancianos salvados. Los israelitas fueron liberados por el Cordero Pascual. Aquí el resumen de la historia de la redención está a punto de concluir con el Cordero sangrante en todo su poder, impulsado por el Espíritu. No es de extrañar que esta canción llene los pasillos del cielo. Y el versículo 11 dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Las escenas celestiales avanzan secuencialmente. Juan en primera persona nos asegura que ve y escucha las voces de los ángeles del salón del trono. En la visión de Apocalipsis 4 no se mencionan ángeles. Aquí y en el capítulo 7:11 se observan. Forman el cuarto círculo alrededor del trono, el arco iris, los seres vivientes, los ancianos y ahora los ángeles. Y dice, y su número era millones de millones. La palabra real es miriada. Se usa en esta expresión numérica.
Era el número más alto conocido en el mundo grecorromano, insinuando alrededor de 10,000. Y esta parte de la narración alude claramente a Daniel 7:10, donde hay una innumerable cantidad de seres celestiales que rodean al anciano de días. Y dice en los últimos versículos del capítulo 5, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dice el versículo 12, decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Las razones por la cual el cordero es digno ahora son diferentes a la lista de los santos redimidos. Aquí estos seres angélicos dan a Cristo las mismas prerrogativas que están reservadas para Dios Padre. Él había aclarado esto previamente, Mateo 28:18. El círculo está ahora completo. Los ángeles honran la restauración de este hombre, Dios, a su lugar en las cortes celestiales. Esto ahora concluirá el control de la última fase de la historia de la redención. Vemos 4 puntos. 1. Ahí estaba la encarnación. 2. Después de la vida. 3. Después la muerte. 4. Luego la resurrección. Se le dio toda autoridad. Mateo 28:18. Pero eligió ser visto todavía como un cordero sangrando. Apocalipsis 5:6. Eso elevó su papel como abogado del hombre. Primera de Juan 2:1. Como intercesor. Hebreos 7:25. Y su mediador. Primera de Timoteo 2:5. Más que un sumo sacerdote, Él es nuestro divino consejo legal. Se debe concluir que ha llegado el momento no solo de que se revele el hombre de pecado, sino que se desenmascare la maldad más profunda de la serpiente antigua. Esa maravillosa parábola de la segunda venida sugiere que Él eligió no sentarse en el trono de gloria hasta ese momento. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y esto inaugura la investidura real de Cristo. Tomar el rollo en preparación para abrir los sellos es un ejercicio de su autoridad salvífica para poner fin a la historia de la redención. La mención de poder en el versículo 12 primero sugiere que a todas las fuerzas del mal ahora se les ha dado una línea de tiempo para su derrota. Quedan 3 años y medio. Muchos asumen que esto representa la coronación de Cristo en su ascensión. Este es el tiempo del fin, y no se menciona nada con respecto a su coronación. Se está produciendo una transición legal en la historia de la redención que solo Jesucristo puede afectar. A esa hueste celestial lo sabe y está emocionada. Versículo 13 dice: todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y este versículo concluirá la escena de alabanza y adoración que comenzó en la sala del trono del cielo, que ahora se ha extendido a toda la creación. Esto ha fluido hacia Dios el Padre en capítulo 4, hacia Cristo, el león y el cordero, capítulo 5, y Cristo es reconocido por toda la creación, o toda criatura. Él ha obtenido la victoria y es digno de toda alabanza y adoración. Debajo de la tierra y el mar está asociado con escenas apocalípticas del abismo, que se asocia con aguas caóticas de las profundidades del mar, o el mal.
De esa manera, estas dos áreas de adoración y alabanza representan a los malvados y demonios, quienes ahora reconocen el gran poder de la divinidad. La escena trae a la vista el objetivo último de la redención hacia el que se dirige la historia. Y esta escena la vemos al final de los 1000 años. Esta cita del conflicto de los siglos, de la página 643, nos dice que al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar. Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo, reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Todos ven que su exclusión del cielo es justa y cayendo prosternados adoraron al príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores recuerda de dónde cayó. Satanás ve que su rebeldía involuntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Dios recaen enteramente sobre él y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Y el versículo 14 dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes que iniciaron la alabanza a Dios en el capítulo 4 cierran esta alabanza iniciada en el versículo 13. Actúa como una conclusión adecuada a la escena celestial introductoria en el libro de Apocalipsis. En los capítulos 4 y 5 ha habido escenas de juicio, alabanza, escatología y todos mensajes elevados de la deidad de Cristo. Las escenas de alabanza honran 2 acontecimientos distintos. Uno, la consumación de la obra judicial de Dios Padre, y 2, el continuo papel sacerdotal de Cristo, el Cordero sangrante que tiene autoridad para poner fin a la historia rompiendo los sellos de un rollo de coro. El fin de la era está a la vista y se anticipa la vindicación final del gobierno de Dios. La recepción de ese pergamino sellado anuncia toda la creación que la consumación está por ocurrir. Las huestes en todas partes luego estallan en una jubilosa canción. Y esto nos lleva hasta el final de este capítulo 5, que encontramos que desde el capítulo 4 una escena de juicio. Y como vimos en el capítulo 5, se intensifican las oraciones de los santos, porque la crisis ha empezado cuando empieza un juicio por los vivos. Y vamos a terminar aquí porque continuaremos luego en el capítulo 6, donde se empiezan a abrir los sellos y qué significan estos sellos, que son muy importantes para este tiempo final. Vamos a terminar
tendremos una palabra de oración. Oremos. Gracias, Padre, porque nos permitiste estudiar una vez más y que podemos aprender más acerca del plan de redención, lo que tú llevas, lo que tú haces allá en el cielo para nuestra salvación. Ayúdanos a que podamos entenderlo y también a que podamos prepararnos porque el tiempo es corto. Tú estás por venir, Señor, y todo lo que va a acontecer está por empezar a suceder, las crisis. Y necesitamos para eso estar preparados, que es hoy nuestro tiempo de preparación. Ayúdanos, Señor, para que nos preparemos y abramos tu corazón para que tú nos guíes hacia toda verdad. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos, no por merecerlo, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en el siguiente video.